Proveniente de la etapa de Garth Ennis en Hellblazer, teniendo su introducción en el último capítulo de Hábitos Peligrosos, Kit Ryan es uno de los personajes secundarios más importantes en la vida de John Constantine, ya sea por el impacto en la vida del bastardo detective paranormal o por las similitudes con la vida de su autor, viviendo en Belfast durante la lucha armada en aquellas épocas. Escrito en junio de 1994, publicado por DC Comics en el sello editorial Vértigo, nos cuenta la vida de Kit Ryan tras su ruptura con John Constantine, eventualmente regresando a su hogar natal, previamente introducido en el número 70 de la serie regular de Hellblazer. Bienvenidos a Textos y Gráficos. Esto es Heartland. Gran Bretaña divide Irlanda en 1921. Por el sur de Irlanda católica en su mayoría obtuvo la independencia, e Irlanda del Norte fue anunciada como un estado protestante para gente protestante, aún siendo parte del Reino Unido. Pero no todos los irlandeses querían estar asociados al Reino Unido, provocando el surgimiento de violencia sectaria. Los católicos eran gobernados por protestantes que discriminaban y aplicaban leyes de forma desigual, llevando a presionarlos para conseguir igualdad de trato e independencia política. Con ello surge el Ejército Republicano Irlandés, IRA, en 1916, para combatir el colonialismo. Y posteriormente, en el 69, surge la IRA provisional conformada por nacionalistas para frenar al Reino Unido, pero en el proceso utilizando cualquier medio necesario, incluyendo violencia, terrorismo y tácticas de guerrilla. A pesar de los intentos de cesar el conflicto, el acuerdo de Sunningdale en el 73, la guerra siguió por casi 30 años, hasta la firma de acuerdo de Viernes Santo en el 98. En enero del 70 nace el escritor de cómics Garth Ennis en Irlanda del Norte, pasando su niñez escuchando por radio los acontecimientos previamente mencionados, haciendo que gran parte de su estilo en sus obras sean influenciadas por aquellas noticias de la época, y Kit siendo un personaje que por la pluma de Ennis viviría aquel contexto. Y si el Domingo Sangriento no fuera suficiente, también tuvo una familia disfuncional, oprimida, donde la figura amenazante era el padre, al igual que John Constantine, que sería un detonante en la personalidad de Kit, viviendo a la defensiva y hablando de forma agresiva, intentando mantener la calma, como se ve reflejado en los paneles del hospital, con la constante sombra de su violento entorno familiar, acechándola, como en paneles posteriores o el propio contexto actual de su familia, mostrando que el único cambio es el hecho de que los hijos, con excepción de una, ahora son adultos. Narrativamente, se establece el conflicto entre ambos, mostrando primero teniendo una discusión con palabras fuertes, seguido de la madre prefiriendo esa relación violenta con el hombre que en el fondo sigue amando, pero verbalmente diciéndoles a los hijos que no cometan el mismo error, como un detalle con un trasfondo oscuro. Luego, pasando a un acto violento por parte de el padre hacia la madre, con Kit reaccionando con la misma acción ocurrida en Hellblazer número 65, incrementando el nivel de conflicto con el toque perfecto de dramatismo, para seguir dotando a la historia con ese pequeño toque violento sin exagerar, reduciéndolo a una pequeña acción, pero con mucho peso narrativo, para no hacer la historia exageradamente explícita en términos de violencia, debido al tono que fue establecido desde el inicio, donde los personajes, si bien viven un entorno conflictivo y violento, la historia como tal se centra más en reflexiones y drama entre los personajes, víctimas de su contexto, del lugar donde viven en aquel tiempo, ya que de no ser así acabaría siendo una historia
con crudeza innecesaria, sin ningún propósito narrativo, aparte de crear shock. Retomando el momento histórico, en la primera página, uno de los personajes suelta un chiste de humor negro, relacionado con aquel contexto histórico con un tono tranquilo y humorístico. La forma en cómo se menciona de manera tan fugaz, dejándolo de mencionar en el diálogo siguiente, refleja la normalidad con la que lo dice, como si fuera algo normal para él. Posteriormente, 2 páginas después, cuando Neil camina por la calle, suelto un par de comentarios dan a entender que es consciente de la realidad que vive, en un tono de voz tranquilo, sin recurrir a algo exageradamente dramático. La siguiente página le agrega el toque explícito al contexto del lugar donde viven, mostrando directamente a los guerrilleros impartiendo justicia de forma violenta en contra de la gente, incluyendo las consecuencias que afectan a la gente de aquel barrio, sin añadirle dramatismo innecesario al momento, estableciendo el contexto en lo narrativo y el propio tono de la historia. Otro añadido interesante para darle información al lector, sin recurrir al típico diálogo 100% expositivo, es con la presentación de un personaje ajeno a la realidad de Belfast, entablando conversación con alguien que sí vivió ese contexto, como podrá notarse en la charla. Primero con una introducción de un militar en los paneles de fondo, en forma de world building, dando a entender que es parte de lo cotidiano en ese lugar, y la posterior charla sobre cómo para otros no es costumbre verlos por las calles armado como si fuera otro policía de tránsito más, o ahí soltando cierta información como el hecho de que llevan ahí 25 años, a ver cómo menciona que nació en el 62 y recuerda cómo fue cuando llegaron, o incluso mencionando sobre cómo los que nacieron en el 65 siempre vivieron con eso y no conocen la ciudad de otra manera, sumado a la breve reflexión sobre cómo se adaptó la gente a esa realidad. Esta conversación continúa con las anécdotas con los militares en la juventud de Kit, con la mención de su apellido católico, referenciando el conflicto protestante de esa época. A eso se le agrega la breve anécdota de Peter sobre la posible amenaza de bomba y cómo para él se convirtió en una divertida anécdota, creando la similitud pese a ser 2 contextos diferentes. Y finalmente, en los paneles finales, el personaje que empieza ahora acaba cantando una canción referenciando la violencia que viven en su hogar natal, con la canción final: y ladrillos sangrarán, y las nubes llorarán, y la niebla delegarán al infierno del futuro, y el pasado, sin bondad que Dios misericordioso se apiade de Belfast, dándole sentido al título de la obra, Tierra del Corazón. Eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que pueden apoyarme por Patreon y de paso acceder a contenido que no se ve en este canal. Así que ya lo saben, den like al video, suscríbanse, activen notificaciones y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.